Fernando, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar esta serie de reflexiones varias. Y hoy quería empezar preguntándote sobre la cultura y las instituciones o las reglas, qué es lo que qué causa, qué es efecto, según tu... Mira, lo primero que hay que analizar es la confusión que hay en el mundo, de que prácticamente vivimos en un mundo insólito y lo tomamos por dado. Y no solamente eso, sino que se ignora la razón de ser y todavía se discute el sistema que lo produce. Y es el que está, dijéramos, descalificado éticamente hoy en función de la desigualdad humana. Bueno, hasta hace 200 años la gente vivía como Jesucristo. ¿Qué fue lo que cambió? Que somos más inteligentes en este momento, que somos más buenos. ¿Cuál fue el hecho que determinó un cambio en la historia de esa naturaleza? Yo creo que esto es importante porque, como dijo Séneca, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y yo le añadí, para el que no sabe dónde está y por qué está donde está, difícilmente sepa dónde quiere ir. ¿Okay? ¿No? Entonces, el tema es la cultura y civilización, por un lado, y por otro lado, toda la retórica política que está vigente. Porque yo digo que la tecnología ha permitido la información, pero no ha permitido la formación. No sé si está claro este concepto. Sí. Entonces, lo que cambió el mundo fueron ciertas ideas fundamentales que se pusieron en práctica a partir de un sistema, porque como dijera Tocqueville, tales son más fuertes los vicios del sistema que la virtud de que los practica. Y los vicios del sistema son que tenemos un gasto público prácticamente en Europa y acá, todo lo que está rondando el 50% del Producto Bruto. Sí. ¿No? Y no sabemos que precisamente lo que cambió la historia fue en gran medida que se empezó a valorar el comercio frente a la guerra. Porque la guerra, tú sabes que es un juego de suma menor que ser. ¿No? Y el comercio, por el contrario, es el concurso de intereses comunes en general. Entonces, pero esto es lo que se ha venido descalificando porque la izquierda tiene una sabiduría para, ¿cómo se llama? Para decir, convencer, ¿no? Para defender brillantemente la estupidez. Okay. Y la llamada derecha, que yo ya creo que no podemos usar eso, el término, porque cuando decimos derecha, no estamos definiendo, estamos calificando. Sí. Si tú eres de derecha, eres un cretino que está a favor de los ricos y ellos están a favor de los pobres. Sí. Pero yo digo, por eso hacen más pobres para hacerse ricos. Okay. Buen punto. Bueno, entonces, el tema pasa por cómo se hace y en función de qué se hizo ese sistema. Ese sistema partió de la idea clara de cómo era el ser humano y no el supuesto ficticio de la izquierda de hacerlo diferente. ¿No? Es decir, hasta el cristianismo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está partiendo del dato de que tú te amas a ti como máximo.
¿no? La izquierda quiere que lo hagan a ellos más que lo que sea. Y en el fondo, sin lograr el amor, logran el poder político, que es lo que está pasando en el mundo. Porque en gran medida. Entonces, y lo que es importante saber es que esto no fue el producto de la cultura, sino un cambio en ideas fundamentales de una minoría que se apropió de esas ideas y tuvo la capacidad para ponerlas en práctica. Pero ahora tengo una duda, porque hay una minoría que se apodera de las ideas, dice, o comprende las ideas, la vio, pero para implementarlo, el sistema, no lo podés hacer con un sistema democrático. Si la gente no entiende porque te va a votar. Yo estoy de acuerdo contigo que el problema es difícil. Y la prueba es que solamente un país lo puso en práctica en toda su intensidad. Y curiosamente el segundo que lo puso en práctica, ¿sabes cómo se llamaba? Argentina. Está muy sagaz esta tarde. Pero hoy me viene Lucio. Y el primero, Inglaterra. El primero fue Inglaterra, pero Inglaterra no lo llevó a sus últimas consecuencias. ¿No? Como no sé, fue un imperio mundial. Sí, pero precisamente esa fue la parte, pero en el sentido interno no tuvo constitución. Entonces, el poder que se le había restringido al rey, porque se acordará que el rey reina pero no gobierna, sí. No, se lo dieron al Parlamento, y el Parlamento puede hacer cualquier cosa. La esencia del sistema que los americanos llamaron el rule of law es la Constitución y el rol fundamental que tiene el Poder Judicial para decir cuál es la ley. Pero en Inglaterra tenías el sistema del common law, o sea, la justicia es totalmente independiente. Sí, pero mira, cuando llegó, cuando se hizo el Partido Laborista, estaba basado todo en términos machistas. Sí. Y cuando llegó Attlee, en 1945, que Inglaterra había ganado la guerra gracias a los Estados Unidos, ¿qué hizo? Política socialista, socializó el nacionalismo. Y los ingleses, ¿por qué votaron por él? O sea, yo lo que estoy discutiendo, a ver si podemos ponernos de acuerdo en esto, yo no te discuto las dificultades que manejan. Pero en Inglaterra, si tú lees a Hume, ¿sabes lo que decía Hume? Que los ingleses en aquella época, está hablando antes de la Revolución Gloriosa, que ahora tú ves decir que era, que fue. Es decir, en 1600, estaban tan sometidos que como los esclavos del este, admiraban la tiranía que se ejercía sobre ellos y a su costa. Sí. Y que toda la idea de libertad que tenían era de hacer lo que les daba la gana y no cumplir con la ley. Y también tiene una frase con respecto a los pilgrims, ¿no? De que eran una gente rara por la religión que tenían, y que fueron los que se fueron. Y fíjate que esto es importante, porque ¿por qué se fueron los pilgrims a los Estados Unidos? Escapándose porque no había libertad en Inglaterra. Religiosa, ¿no? No, ni religiosa ni política. Mira, en Inglaterra... Bueno, claro, también, sí. No, te estoy hablando antes de la Glorious Revolution. Ok. De 1688, sí. En la época de los Tudors, sí. Que fueron los que se pasaron ¿cómo se llama? La Carta Magna por la tumba etrusca. Sí. ¿No? Y eso lo reconoce Hume también, que dice, si Inglaterra hubiera seguido siendo como era en la época de Isabel I, seríamos tan pobres como la costa de Bavaria. No. Y ya... Pero tenían la Carta Magna.
O sea, sí, sí, tienen la Carta Magna y sin embargo la ignoraron. O el rey y bueno, ignoró. por eso, pero la Carta Magna no se inventó en Inglaterra, la Carta Magna estaba también en Europa. Sí, ok. Pero los únicos que empezaron el sistema sin pensarlo filosóficamente en Europa fueron los holandeses. Sí. Y empezaron a valorar el comercio por encima de la guerra y por eso se avanzaron. Locke tiene mucha influencia. Bueno, Locke fue fundamental. Y claro, estaba en Holanda, porque precisamente no podía vivir en Inglaterra, porque él había propuesto, no, sabiendo que los reyes también eran hombres, no podían tener el poder absoluto y había que sacarle las prerrogativas al rey. Eso fue palabras pero y hay un derecho fundamental que la gente lo ignora y que está en la Constitución argentina, curiosamente, que es el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad. Sí. No está puesto de esa manera, pero el artículo 19 de la Constitución, en la forma que está redactado, está implícitamente reconociendo eso, que la acción de los hombres no es contraria al interés general, sino que tienen el derecho a actuar en su propia. Pero mi duda ahí es, pues estás diciendo el error o la falla de Inglaterra es no haber tenido una constitución en comparación con Estados Unidos. Ahí fue donde se perdió la cosa. Pero nosotros tenemos la misma constitución, la copiamos de Estados Unidos. Y la violamos. O sea, porque no depende tanto de que haya una constitución, depende de que de repente las circunstancias históricas te llevan a un Perón, como en Argentina, a violar la constitución sin ningún problema. Estoy de acuerdo con y bueno, sí, pero zafaron de Roosevelt y ahora están enfrentando a Obama. ¿No? Sí. Porque ahora, imagínate, hay una confusión tal que se dice que el Tea Party es fascista. Sí. Porque ahora se ha confundido que la gente que está a favor de los principios de los Founding Fathers, ¿no? Sí. Es de derecha y es fascista. Es fascista, sí. Y se quiere ignorar que el fascismo vino del socialismo. ¿No? Sin duda. ¿Y tú sabes de dónde vino? Porque Lenin, cuando se dio cuenta de la estupidez que era el sistema marxista, escribió una obra que se llamó La Nueva Economía Política. Sí. Se llama NEP. Bien. Y ahí dice, los capitalistas están entre nosotros, son unos, no, ganan plata y demás, pero son los únicos que saben hacer las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo Mussolini, que era admirador de Lenin? Inventó el fascismo, Sí. ¿verdad? Entonces, y por eso Lenin después sabe lo que dijo, que era un fascista, un liberal asustado. Porque como que estaba de moda en Europa el socialismo, la antítesis, la única opción que tenían era colusionar con el gobierno, ¿no? Okay. Que es lo que los americanos de alguna manera llaman el capitalismo de amigos. ¿No? Sí. Vos estás diciendo que la nueva política económica es un resultado, porque es del 23, más o menos el 24, de los desastres que provocó las medidas inmediatas que expropiaron absolutamente todos los campos, hicieron una inflación enorme, o sea, en Rusia, ¿no? Inmediatamente después de la revolución. Sí, no, claro, sí. Entonces, los tipos tienen que dar marcha atrás. Y esa es la nueva política económica. Bueno, pero lo curioso es que por eso es que hay un hecho
que no se conoce bien, pero Lenin no se sabe cómo desapareció. Claro. Y yo tengo la idea que lo mató Stalin. No. Bueno, estaba enfermo, ¿no? Sí, pero no se sabe de qué murió y Stalin era... Imagínate, mató a todo el Politburo después. Sí, yo también no tenía problema. Así porque iba a no matar al primero del Politburo. ¿No? Sí. ¿Cómo se llamaba el que mató cuando estaba en Washington? Trotsky. A Trotsky. En México, ¿no? ¿Está en México o estaba en Estados Unidos? Trotsky estaba en México. Sí. Ahí lo mató. Bueno, pero sí, claro, salía, el Trotsky era su enemigo. Bueno, pero el Trotsky y los otros que estaban también en el Politburo también los mató a todos. Sí, es cierto. Así que, bueno, pero volviendo entonces al proceso de acá, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los errores para mí es llamarle al sistema capitalista. Y te voy a hacer otra cita de Terence Hotchkiss. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, el éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro La riqueza de las naciones tuvo un efecto no deseado, que fue hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política. Pero eso no es atribuible a Smith, tenía la teoría de los sentimientos. No, como efecto no deseado. Fue un efecto no deseado, ni por Adam Smith tampoco, porque efectivamente Adam Smith tiene, es más, una de las cosas que yo cito de él a cada rato es que también digo, cuando el poder ejecutivo está unido al poder judicial, la justicia es pura política. Suena bastante familiar en nuestros días. Ahora, a mí me parece que sí, pero esta separación de la economía, de lo político y de la parte del sistema, yo personalmente la veo más relacionada con la introducción de modelos matemáticos en la economía, porque si vos tomas de Smith hasta John Stuart Mill, eran todos, McCulloch, Adam Smith, todos tenían esta cosa del gobierno, la legislación, el mercado, pero de repente te aparece un Walras con todos los sistemas de ecuaciones simultáneas, y es como... Bueno, eso por supuesto empeoró la cosa, pero ya cuando tú empiezas, mira, inclusive en la llamada economía, ¿cómo se llama?, austríaca. Sí. No. Cuando tú hablas de mercado, estás ignorando la razón de que existe el mercado. Donde no hay derecho de propiedad. Pero nadie más que los austríacos ha marcado que sin derecho de propiedad no hay mercado. Sí, no, yo no te digo que es verdad que algo dijeron, pero lo que yo quiero rescatar es que no inventaron el pensamiento. No. Lo que pasa es que se lo hicieron a tratar de aprender a Europa, que no lo había entendido nunca. ¿No? Es cierto. Y te digo que tienen algunos, yo tú sabes, no sé si te recordarás que yo conocí a alguien personalmente. Pensé que nos decía que... sí, sí, acá lo conocimos varios, sí. Sí, bueno, y yo tuve varias discusiones con él. Sí. Pero ahora vi que tiene una confusión con Hume y con Kant. Porque, sí, estuve leyendo hace poco en la, ¿cómo se llama esa obra? ¿De la psicología? ¿De Sensory Order? O... No, la otra, la de... La fatal arrogancia. La fatal arrogancia. Ahí tiene una confusión con Jung. Aunque te digo que Kant después
algo cambió, porque tú sabes que en algún momento Kant dijo que Jung había despertado a su modorra. Exacto, una larga modorra. Pero hay gente que dijo sí, pero se volvió a dormir. Siempre hay gente equivocada. ¿Sí? Bueno, o sea que la sabiduría no es no equivocarse, sino darse cuenta de que estoy equivocado. Porque equivocarnos no equivocamos todos. Pero entonces, pero lo que rescato es el tema de la cultura, porque inclusive en los Estados Unidos, cuando quisieron hacer la Constitución, yo te puedo leer algunas cosas, si me lo permite, ¿no? Lo que dijo Hamilton. Nosotros podemos decir con propiedad que hemos alcanzado casi la última etapa de la humillación nacional. Hay escasamente algo que pueda herir el orgullo o degradar el carácter de una nación independiente que nosotros no experimentemos. Y tú sabes que la citó Alberti. Está en un escrito de Alberti esta frase. Bueno, Adam dijo, le tengo más miedo, o sea que fue Adam, el segundo presidente, sí, le tengo más miedo a las posibilidades de gobernarnos a nosotros mismos que a todas las flotas extranjeras del mundo. Y Madison también dijo que los gobernadores provincianos eran una gente que lo único que les interesaba era el poder político de ellos y hacerse ricos, más o menos. Se parecía que estaba hablando de los gobernantes argentinos. Porque siempre se cree que en Argentina se inventó la estupidez y no. Se practica, pero no se tiene el monopolio. Y en algún momento la conciencia, porque precisamente la conciencia del sistema partió de la conciencia de cómo era el ser humano. Y por eso, en función de ello, se limitó el poder político. Esta es la esencia del sistema. Sí, pero vos podés limitar el poder político con una constitución, con alguna ley, pero si la gente, sobre todo los jueces, van cambiando de forma de pensar, la interpretación de lo que es la Constitución, las libertades. Bueno, por eso yo no te discuto que la Argentina es un doble ejemplo, uno de lo que logró hacer y otro de lo que logró destruir. Pero Argentina es un doble ejemplo clarísimo, porque pasás de un país riquísimo a un país pobre en muy poco tiempo. ¿Sí? Pobre no, empobrecido. Porque tú sabrás que salió, no recuerdo quién fue, de dónde salió, que la Argentina era el único país que se había subdesarrollado. Sí, el The Economist. El The Economist es el único caso del mundo que se ha subdesarrollado. Pero Estados Unidos no parece estar libre, ¿no? Es decir, va a menor ritmo, tal vez el péndulo no es tan grande, pero va, viene, vuelve y no se... Pero estamos de acuerdo, pero hasta cierto punto. Pero te voy a decir, porque evidentemente, si tú cambias el sistema, que fue lo que le pasó a Inglaterra, lo que le pasó a la Argentina y lo que está pasando en Europa. Ahora lo vamos a poder. Pero ¿cambiaron el sistema o cambió, porque es tu punto, ¿no? ¿Cambió el sistema o cambió la cultura? Porque la Constitución argentina sigue siendo la misma. Pero la violaron. El código, acá, ¿qué? Pero para violarla, necesitas y además la cambiaron porque la Constitución de 1949 la violó. Y después cuando dejaron el artículo 14 bis, ¿no? Y ahora el artículo 25 creo que es nuevo. No sé, hay un artículo nuevo, no me acuerdo exactamente cuál es.
donde dice prácticamente que el gobierno se tiene que ocupar de todo. Sí, exactamente, de todo lo social, Sí, la claro, justicia, los derechos humanos. Con todo eso, ya prácticamente el gobierno tiene casi el derecho a violar todos los derechos que garantiza la Constitución, porque es la sociedad. Sí. ¿No? Porque los derechos humanos tienen el mismo problema. Yo te dije 25, el 25 es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No? Que dice que tú cuando naces tienes derecho a casa, comida, ropa limpia, salud y todo. Bueno, cuando tú tienes ese derecho es porque hay que quitárselo a otro, que es el que lo produce. ¿No? Y entonces, por eso yo insisto que los derechos humanos no son lo mismo. Dentro de los derechos humanos hay muchas cosas que están en los derechos individuales también, ¿no? Pero el problema es que hay derechos no humanos, es decir, no. El derecho es humano por definición. No hablas del derecho de la puerta o del derecho del caballo. Bueno, pero por eso, entonces tú tienes la diferencia que hay entre, y lo señaló un americano, ahora que no me acuerdo también, que dijo que los derechos humanos no es lo mismo que los derechos individuales. Los derechos individuales están la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, que ya Locke había dicho, que era el principio fundamental de la libertad, porque cuando tú reconoces que los intereses privados son contrarios al interés general, lo único que tiene es el interés. ¿Sabes lo que dijo Alberti? Alberti dijo: el egoísmo bien entendido de los ciudadanos es solamente un vicio para el egoísmo de los gobiernos profesionales. Porque lo otro que hay que entender es que el Estado no existe. Una de las cosas que tomaron conciencia los americanos fue de que el gobierno es una administración de hombre sobre hombre, así lo dice. Sí. ¿No? En función de ello, no. Dice, la primera cosa que hay que hacer es que el gobierno pueda controlar o gobernar. Pero la segunda importante es que se pueda controlar a sí mismo. La idea de controlar el poder político surgió en Estados Unidos de los Founding Fathers. ¿Te das cuenta? Y ahora yo estoy de acuerdo contigo. Mira, te voy a hacer una cita de Khrushchev. Gran pensador. No sé si era un gran pensador, pero se dio cuenta de algo. Digo, los partidos americanos son tan diferentes como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Entonces, en los Estados Unidos se discutían issues, que es lo que ellos llaman issues, o sea, que los sistemas no estaban. El problema en este momento es que cuando empiezan los derechos sociales, que ahí sí estamos de acuerdo con lo que dijo Hayek, que dijo, cuando la justicia social deja de ser justicia. Totalmente. Esta es. Lo que pasa es que si tomás el sistema de seguridad social de Estados Unidos, ¿es un cambio de sistema o no? En gran medida, porque cuando tú empiezas a tener un gobierno que está cercano ya en los Estados Unidos a un gasto público del 40%, sí, y empieza a hacer y dar cada vez más, ¿cómo se llama? Controlar más desde el gobierno, ¿no? Sí. No sé si leíste a Ayn Rand en ¿cómo se llamaba? La rebelión de Atlas. Que no es la rebelión, porque es Atlas Shrugged, que en inglés lo que quiere decir es que Atlas hizo así y se cayó el mundo. Exactamente. No, hay un diputado que le dice al otro: aquí, ¿qué le parece esta ley? Y el otro le dice: pero esta ley no la va a cumplir nadie.
Y entonces el que la propuso dice, ¿y quién quiere que se cumpla? Porque mientras más regulaciones, más corrupción hay. Y esto está pasando en Europa en este momento. El otro día salió un artículo en la revista del Cato Institute, ¿no? Hablando de la corrupción que había en Bruselas y que todo el que quería entrar en la Unión Europea tenía que aceptar como 800 regulaciones que hay de distintas en distintas partes, sectores. Y ahora parece que salió un individuo en Francia que parece que quiere cambiar el sistema, no sé si lo va a lograr, pero que por lo menos se dio cuenta que ese sistema no camina. ¿Lo quiere cambiar el sistema? ¿Para qué lado? Y para el lado de más libertad. No, de rebajar el gasto público. No. Bueno, están empezando a... Vos sabés que el actual rey de Holanda habló también, dio un discurso diciendo que el welfare state estaba agotado. No, empezó agotado. Está bien, pero es el rey de Holanda diciendo... Sí, no. Bueno, esto está agotado, o sea, como hay algunos países que le empiezan, personas... Y no sería la reina que es argentina y eso. La reina, yo fui tutor de tesis de eso, por eso no sería nada raro que eso incluiría. Esa fue alumna mía en la Universidad Católica y yo fui su tutor de tesis. No sabía. Que son las cosas que me guardan en secreto. Son cosas que pasan. Pero es como que, yo no sé, pues tenés algunos países también que son bastante conservadores en eso. Suiza es un ejemplo. Sí, pero Suiza no forma parte de la Unión Europea. No, justamente porque son suizos. Igual que Inglaterra. O los principados. No, pero Inglaterra no entró por el tema, entró en la Unión Europea. Lo que no está no aceptó cambiar la libra, porque deben estar orgullosos porque la libra en un momento era la moneda. Que después fue sustituida, por supuesto, por el dólar. Y el dólar se caerá en cualquier momento. Yo no creo que el dólar, porque no hay alternativa al dólar. Bueno, ahora, por supuesto, lo que se puede caer es el sistema americano. Y como escribió The Economist, el peligro no es que vaya a haber un sistema totalitario, no, es simplemente el sistema que tienen los propios europeos en este momento. No, que cuando el gobierno crece, como en Europa a mayor velocidad, en algunos casos. No, en todo lo que... No, porque no es el caso normalmente de Suiza o... Bueno, pero Suiza ya te estoy diciendo que no. ¿Estamos hablando de Europa o de la Unión Europea? Bueno, yo cuando hablo de Europa hablo de la Unión Europea, okay, porque son los países principales que hay lo que... Pero no solamente eso, tú sabes que me dijeron que había salido un artículo de Ricardo Rojas hablando de Suecia. Porque cada vez que tú hablas en contra del gasto público, ¿no? Te sacan a Suecia. Te sacan a Suecia como un ejemplo. Bueno, y entonces dice que hasta el año 60 Suecia creció con un gasto público que era menor del 16% del producto. ¿Hasta el 60? Hasta el 60. Bueno, yo los datos no los discuto, yo no los tengo. No. Y que fue a partir del 60 que empezó a subir el gasto, y por eso tuvo la crisis que ha tenido. Y ahora... ese crecimiento. No. Como decía Adam Smith en algunas otras cosas, no es que en los países crecen por el gasto público, crecen a pesar del gasto público. O sea, lo difícil de ver es que de repente el gasto público crece, pero hay un punto donde no es todavía tan pesado como para bajar la economía. Si lo que le baja es el ritmo de crecimiento. Sí, bueno, pero es que ya es importante, o sea, lo que tú acabas de decir lo puedes definir de la siguiente manera. Hay una relación inversa entre
la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de aumento del gasto como proporción del GDP. Claro, pero ahora salió este Piketty. Bueno, sí. Y siempre aparece. Por suerte aparecen estos personajes, porque entonces los liberales tenemos trabajo para refutarlos. Un Leonard Reed, que fue el presidente de la Foundation for Economic Education muchos años, decía, de repente vamos a tener que inventar socialistas, si no, no vamos a tener con quién o de qué hablar. Y estos personajes van a ser. Y lo importante es cómo la izquierda sabe muy bien el poder de las ideas. No, me sabe muy bien más que el poder de las ideas, el poder de la envidia. Tú sabes, bueno, además, sí. ¿Puedo citarte a Armando Rivas? No sé quién es, pero adelante. Dice que el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Eso tenés que escribir, vamos a ponerlo en un cuadro y desparramarlo por acá. Y educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Yo tenía un amigo que tenía una hija chiquita, como de 3, 4 años, y cuando llegaba en la comida en el momento del postre, él iba con una cuchara y le sacaba parte del postre a la chica y le decía, soy el Estado. Soy el Estado. La vida chica escuchaba la palabra Estado. Te voy a decir una cosa. Los socialistas tienen 6 pecados capitales y 4 virtudes teologales. Porque tú sabes que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Para los socialistas son fe, esperanza, caridad y envidia. Y entonces la envidia dejó de ser un pecado capital, por eso tienen ahora 6 pecados capitales nada más y 4 virtudes. Y en esa virtud teologal logran el poder político como lo han logrado en todo el poder permanente. Ya lo que tú dijiste primero, lo dijo The Economist de alguna manera, refiriéndose a Europa, dice, el sistema europeo, el problema de Europa es el sistema, y el que lo quiere cambiar pierde las elecciones. Claro. Y por eso yo te digo, en los Estados Unidos no se podía cambiar el sistema relativamente por el poder que tenía el sector judicial, de que tú no podías hacer una ley socialistoide y demás porque te la declaraban. Pero un poder judicial que tenía ideas. No, claro. Bueno, en favor de la defensa de los derechos individuales. Por supuesto, sí. No te cambia que en el futuro lleguen jueces formados en Harvard y va a ser todo para atrás. ¿Tú te diste cuenta que Harvard es mi tutor de tesis, Hans Enholt, decía, Harvard es una universidad llena de sabiduría porque entran miles de estudiantes con un poquito de conocimiento y salen con la cabeza vacía. Pero claro, así de repente te cambia la formación de los jueces. Y yo no te digo que no, pero en general en los Estados Unidos ha costado más trabajo este tema, y lo que pasa es que están pasando otras cosas como es el problema de la inmigración, que no es que, porque hay 2 tipos de inmigración. Los que migran por cuestiones políticas y los que migran por cuestiones económicas. Y esa diferencia los americanos no la están tomando en cuenta, y entonces están perdiendo, los republicanos están perdiendo el apoyo de toda la parte hispana, que ya hispano es una mentira. Sí, porque esas son porque tú crees que los cubanos que se fueron de Cuba son los mismos, son iguales que los mexicanos que se van de México. Eso llevan cuánto, 2, 3 generaciones. No, y los que se fueron de Cuba originalmente, que se fueron por cuestiones políticas, oye, la Florida ahora es el 4º estado de los Estados Unidos. Sí. ¿No? Y ahora van venezolanos también, argentinos, hay como 130.000 argentinos. Con razón hay tanto espacio en las calles. En Buenos Aires. Sí, obviamente, bueno,
hay un voto con los pies, como se suele decir, que vas Claro. hacia donde el sistema te permite. Bueno, porque lo tú veas sabes, perfecto. sí, bueno, por eso, porque tú sabes que en todo el mundo hablar mal de los Estados Unidos es el camino al poder político. Sí. Pero si ellos abren las compuertas, no cabe la gente en los Estados Unidos. Es una cosa casi tan contradictoria, ¿no? Porque está vigente el socialismo. Te voy a citar a Armando Rivas nuevamente, perdón. No, es un gran filósofo. Igual que Pancho Tocino, ¿no? O Francis Bacon. Bueno, ¿qué te iba a citar ahora? A Rivas. Sí, pero quería saber qué era lo que te iba a... Ahora se me... Lo hice a propósito, te traje a Francis Bacon. Así que... No, pero bueno, tenemos que ir redondeando. No, que hace que el socialismo fue la denominación que le dio el leninismo a la demagogia. Porque si tú lees a Aristóteles describiendo la demagogia, te das cuenta, ¿sabes lo que dijo? Dice, cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley. Y desde entonces, los admiradores del pueblo tienen un gran partido. Sí. Claro. Y por supuesto, él también había dicho que era una cretinada el que los pobres, porque eran más que los ricos, se apropiaran de las propiedades de los ricos. Sí. ¿No? Y que si eso lo admitía el gobierno era, bueno, O sea, se destruye la sociedad. bueno, y sabe lo que dijo, y dijo, tengan cuidado porque los pobres siempre van a ser más que los ricos. Y esto es lo que dijo también, lo que se preocupó, y dijo claramente David Hume, porque yo a David Hume le tengo respeto. El mismo que yo a Kant. Entonces le dijo, lo malo no son las mayorías, sino las asambleas que pretenden representarlas, que son los que se apropian del poder político, llorando por los pobres para hacerse ricos. Exacto. Castro, Fidel Castro, Sí. Chávez, Kirchner. Tenemos muchos ejemplos de ese sentido. Y ahora tú sabes que los chilenos tienen una base letal. Sí, una base letal. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? En Chile, para ir redondeando y terminar, cómo después del éxito económico que han tenido, son capaces. Porque la izquierda se ha apropiado del sistema. Cuando lo que dice Piketty, tú tienes éxito económico, pero si hay gente que se hizo más rica y nosotros se aumentó la diferencia, eso es una cretinada. Claro. Y no se dan cuenta que lo que hay que tomar en cuenta es cuán pobres son los que son más pobres. ¿No? Sí. Esta es la cuestión, porque tú te imaginas, en los Estados Unidos puede haber diferencia, que nadie lo duda.